ver ahora, ¿sí? Esto fue los dos usos básicos, ¿sí?, de las funciones coincidir x y buscar x. Lo que les voy a mostrar ahora son algunos usos adicionales prácticos, ¿sí? Denme un minuto. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos bastante material hoy, así que quizás nos vamos a exceder un poquito de la hora de stream. Podemos hacer hora y media quizás. Pero bueno, yo la verdad que estos temas los quiero dejar bien explicados acá en el directo, ya porque ya de por sí son cosas importantes que necesitan saber de estas funciones, y estaría bueno ya que quede en el video grabado y lo puedan aprender. Acá lo que vamos a ver son 4 usos, ¿sí?, de la función buscar x. Vamos a ver un método básico, un método por matriz, un método por aproximación, un método por orden. Y vamos a ir comparando con buscar b, ¿sí?, para que vean justamente en dónde hacia agua esta función de buscar b y por qué obviamente se suele recomendar la función buscar x. Fíjense, por ejemplo, para el método básico, ¿sí?, tenemos una lista de nombres, ¿sí?, con distintos importes a lo largo de 3 meses, enero, febrero, marzo, ¿sí? En este caso, fíjense que la disposición de la lista, ¿sí?, tenemos la columna de nombres en la columna A, ¿sí?, y en este caso, en la parte de abajo, tenemos la disposición de la columna de nombres en la columna D, ¿sí? Es decir, como que invertimos el orden de las columnas de nombre, ¿sí? No así, obviamente, enero, febrero y marzo están consecutivos de la misma manera, pero lo que cambiamos es la ubicación de la columna de nombre, ¿sí? Acá tenemos en la columna A y acá lo tenemos en la columna D. ¿Por qué hicimos esto? Fíjense, si necesitamos, por ejemplo, calcular cuál es la facturación de Juan en febrero, ¿sí? Fíjense, Juan está acá, ¿sí?, y febrero está acá. Esa sería la conjunción de lo que estamos buscando, ¿sí? Normalmente con la función buscar b, ¿sí?, utilizaríamos, fíjense, definiríamos primero el valor buscado, que sería en este caso Juan, en la celda A6, ¿sí? Después definiríamos una matriz de búsqueda, que en este caso fíjense que es la selección de toda la tabla, incluyendo encabezados, y sí o sí tiene que estar incluida la columna que contiene el valor buscado, ¿sí? Luego seleccionamos un indicador de tablas, que en este caso, un indicador de columnas, que en este caso sería la columna 3, siempre partiendo como 1 la columna misma que tiene el contenido de valor buscado, ¿sí? Entonces tendríamos una columna, 2 columnas, 3 columnas. La columna 3, que es la de febrero, es donde está el valor que estamos buscando justamente, ¿sí?, para ese Juan en febrero, ¿sí? Y por último el rango, o en realidad rango sería búsqueda exacta, ¿sí?, que sería la coincidencia exacta que estamos buscando. En este caso, ¿qué sucede? Nos devuelve el valor correcto. ¿Por qué? Porque el valor buscado, ¿sí?, que sería Juan, que está en la columna A, está a la izquierda, ¿sí?, del valor resultado que está en la columna C de febrero, ¿sí? Tenemos el valor resultado está a la derecha y el valor de búsqueda está a la izquierda. En este caso, la función buscar b nos resultaría útil porque no tiene limitante en estos casos. Ahora bien, fíjense lo siguiente, pasamos antes de buscar x a buscar b. ¿Qué sucedería si teníamos el nombre Juan en la última columna, ¿sí?, y necesitamos lo mismo, la facturación de Juan en febrero, que está aquí, en este caso en la columna B, ¿sí? Fíjense que ahora la columna con el valor de búsqueda está a la derecha de la columna de valor resultado, ¿sí? Si sucede esto, fíjense que la función buscar B, ¿sí?, fíjense lo que hacemos, seleccionamos el valor buscado, esto es igual, ¿ven? Seleccionamos la matriz de tabla, ¿sí?, la misma tabla, ¿sí?, el indicador de columnas, que en este caso pensamos que sería para atrás, o sea, 1 la de nombre, 2 marzo, 3 febrero, es decir, nos correríamos 3, ¿sí? Y una búsqueda aproximada, una búsqueda coincidencia exacta, ¿sí?, con 0, falso, ¿sí? Nos debería dar el valor correcto, pero nos da el error de dato no disponible. Y uno creería, pero bueno, pero yo por ejemplo podría colocar a ver, esperen que se me acabó, no me acuerdo qué era lo que quería indicarles. Si yo colocase acá un -3, diría, bueno, me corro 3 columnas para atrás. O sea, me corro para atrás, para la izquierda en vez de para la derecha. Pero no funciona así. La función buscar b tiene esa limitante de que el valor buscado tiene que estar a la de izquierda, ¿sí?, del valor resultado, siempre. Entonces, la función buscar x viene a resolver esto. Fíjense, con la función buscar x en el primer caso, ¿sí?, para el primer caso podemos optar obviamente por buscar b, porque dijimos eso de que el valor buscado está a la izquierda del valor resultado, pero también obviamente podemos usar buscar x de una manera mucho más simple, simplemente seleccionando lo mismo, el valor de referencia, ¿sí?, el nombre de lo que estamos buscando, luego la matriz de búsqueda, que sería dónde está incluido ese nombre, y luego la matriz de vuelta, que es la matriz de resultado. Es decir, acá no seleccionamos un rango, sino que seleccionamos una matriz y una matriz, o una columna y una columna en este caso, ¿sí? Recuerden que la de resultado puede ampliarse, que esto lo vimos antes, si necesitamos abarcar más de un dato derramado, ¿sí?, a la derecha de la columna que tiene ese dato inicial, ¿sí? Pero fíjense que podemos obtener el mismo resultado, ¿sí?, con ambas funciones, siempre que el valor resultado esté a la derecha del buscado, ¿sí? Ahora bien, fíjense, en este caso la función buscar b no nos permite hacerlo porque está a la derecha, ¿sí?, el valor de búsqueda. Pero con la función buscar x sí lo podemos lograr, ¿ven? Por ejemplo, seleccionamos el valor buscado, Juan,
seleccionamos la matriz de búsqueda, ¿sí? Que en este caso son los nombres aquí, y luego la matriz de vuelta, que en este caso está a la izquierda, fíjense, ¿sí? Con donde está la columna de febrero. Y fíjense que buscar X sí nos permite, ¿sí? Obtener ese resultado. Entonces, primer aprendizaje, para la función básica, ¿sí? De lo que es la función buscar X, nos permite siempre buscar valores independientemente de la posición relativa, ¿sí? De ese valor resultado, ¿sí? Respecto al valor de búsqueda, ¿sí? Ahí tenemos una ventaja inicial en ambas funciones. Comparativamente entre ambas funciones. Bueno, pasamos a la función de matriz. Esto es un poco lo que les decía, que podíamos seleccionar más de una celda para el valor resultado, ¿sí? De lo que es la función buscar X. En este caso, fíjense, tenemos, por ejemplo, una lista validada acá con distintos códigos, ¿sí? De IDs. Y en función del código que aparece acá, queremos que nos devuelva. Fíjense que al seleccionar la primera celda ya nos selecciona las dos celdas con borde azul porque es un rango derramado, ¿sí? Lo que queremos es que nos devuelva tanto el nombre como la edad. Ya no es solamente el nombre, ¿sí? Sino también la edad para un valor de referencia. Es decir, una matriz o en este caso dos valores resultado. Entonces, ¿cómo configuramos esto? Siempre obviamente basándonos en la lista que está abajo, ¿no? O sea, el ID que termina en 4, obviamente lo que necesitamos son estos dos resultados, que es Rosario 22, ¿sí? Que es específicamente lo que está devolviendo en la ecuación, la sintaxis. Y vamos a ver ahora cómo la aprendemos, cómo se utiliza. Primero seleccionamos el valor buscado, ¿sí? En este caso obviamente está aquí encima, que es el valor de ID, ¿sí? Que es la referencia. Después colocamos la matriz de búsqueda, ¿sí? Que en este caso no vamos a seleccionar los encabezados, ¿sí? Y seleccionamos, fíjense, únicamente la matriz que contiene los valores de referencia. Si eso no cambia, o sea, el valor de búsqueda, referencia a una búsqueda, y su valor de búsqueda va a ser siempre la columna que solamente contiene esa referencia, ¿sí? Pero acá es lo que cambia, fíjense, la matriz de vuelta ya no es solamente la columna de nombres, porque acá también queremos las edades, queremos dos columnas de datos de devolución. Entonces seleccionamos, fíjense que seleccionamos en violeta ambas columnas de datos de resultado. P6 a C14 es el rango que contiene todos los nombres y las edades, ¿sí? Recuerden obviamente que la primera columna seleccionada debería ser obviamente la que contiene el primer valor de resultado que queremos en la disposición de esa matriz de resultados. Así que sería en este caso nombre primero y después edad. Y por último, en este caso, bueno, como dato anecdótico, en realidad no es obligatorio, pero podemos colocarle, le pusimos un argumento opcional de que si no se encuentra uno de esos valores, que nos coloque el resultado sin datos, ¿sí? Entonces, al seleccionar y hacer clic aquí, fíjense que nos devuelve para ese ID el rango derramado con los dos datos de búsqueda, tanto Rosario 22, o sea, nombre y edad, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, en la lista validada cambio otro valor, por ejemplo, I0007, nos da Santiago 38, que es específicamente Santiago 38, que es el valor que está en la lista original, ¿sí? Pero obviamente siempre devolviéndonos en este caso una matriz de dos datos, ¿sí? Para una misma referencia, ¿sí? Eso sería lo que es trabajar con matrices en la función buscar X. Bueno, avanzamos. Método de aproximación. Acá lo que vamos a alterar, ¿sí? Es el tercer argumento opcional, ¿sí? Que es el cuarto argumento, que es el argumento del modo de coincidencia, ¿sí? Fíjense, lo que tenemos acá, tenemos alícuotas, ¿sí? En la columna A, distintos valores de alícuota de importes, de intereses, y aquí lo que tenemos es una facturación máxima, ¿sí? Para esa alícuota. Es una escala de valores, puede ser una escala financiera. Ahora bien, fíjense, lo que estamos buscando acá es para un determinado número de facturación, ¿sí? Que nos devuelva la alícuota que corresponde a esa facturación, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si buscamos una coincidencia exacta para la facturación de 11.000, fíjense, 11.000 no está acá. Fíjense que son múltiplos de cada 5.000, es decir, no aparece 11.000, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a devolver, ¿sí? Sin datos, que en este caso es el argumento opcional que pusimos, que si no encuentra ese valor exacto, que nos devuelva sin datos. ¿Cómo trabaja esta función cuando es un valor de aproximación? Fíjense, seleccionamos primero el valor buscado, que sería 11.000, ¿sí? Dentro de la matriz de búsqueda, que serían los valores, ¿sí? De la facturación. La matriz de devolución va a ser la alícuota, que es lo que queremos, ¿sí? Que nos devuelva. Colocamos en este caso un argumento opcional, esto no es obligatorio, pero colocamos un argumento opcional de sin datos, ¿sí? Que nos aparezca el texto sin datos si no encuentra ese valor, ¿sí? Y bueno, por último, un modo de búsqueda, que en este caso es del primero al último, pero vamos a hacer caso omiso ahora de ese argumento porque lo vamos a ver en el último caso de orden. Lo que me interesa ahora que vean es el cuarto argumento opcional, que es específicamente el modo de coincidencia. Si colocamos un 0, va a buscar específicamente ese valor, 11.000. Y si no lo encuentra, va a devolver en este caso sin datos, ¿sí?
Si lo encuentra nos va a devolver el valor de esa alícuota correspondiente. Fíjense que 11.000 no lo encuentra, entonces nos devuelve sin datos. Si yo acá colocase, por ejemplo, fíjense, 20.000, nos devuelve 14, que específicamente es la alícuota exacta para ese valor de facturación exacto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, quisiéramos un valor aproximado? ¿Sí? Si no encuentra 11.000, que se acerque a la alícuota que más se acerque a ese valor de facturación. Entonces lo que hacemos, fíjense, es, por ejemplo, si queremos una coincidencia exacta o mayor, ¿sí? Lo que vamos a cambiar a la misma ecuación es el cuarto argumento por un valor 1 positivo, ¿sí? Ese 1 positivo, fíjense que lo que hace es darnos una coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, si queremos que nos dé una coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor para una facturación de 11.000, va a buscar 11.000 en esta lista. Siempre recuerden que en este caso el modo de búsqueda es del primero al último, porque eso en el último pusimos del primero al último, va a partir de arriba hacia abajo, ¿sí? Obviamente que hay que considerar eso, pero en este caso no lo vamos a tomar en la ensalada de tema porque no es el punto en el que estamos haciendo foco acá. Vamos a dejarlo de forma predeterminada de arriba hacia abajo, pero sepan que también podemos hacerlo al revés, ¿no? En este caso, fíjense entonces que lo que hacemos es buscar ese 11.000 dentro de esta lista y como no lo encuentra, ¿qué dice? Bueno, vamos a buscar una coincidencia exacta o mayor. 11.000, me paro acá. 10.000 es menor, no. 15.000 es el primer número mayor que encuentra más cercano a ese 11.000. Entonces dice, perfecto, me quedo con este 15.000 y te devuelvo ese número de alícuota, que es específicamente el valor que está devolviendo acá. ¿Se entiende? Ahora bien, si lo que queremos es una coincidencia exacta o menor, simplemente colocamos un -1 en el cuarto argumento opcional. En el quinto, perdón, argumento opcional. Entonces nos va a buscar una coincidencia exacta o menor. Entonces va a decir, bueno, busco 11.000, no lo encuentro. Encuentro 15.000, me pasé, ¿sí? ¿Cuál es el inmediato anterior a 11.000? 10.000. Entonces dice, bueno, perfecto, te devuelvo la alícuota para ese valor. En este caso es 10.000, ¿sí? Perdón, es 10%, ¿sí? Bueno, eso sería lo que son las implicancias y los usos que tiene el quinto argumento opcional de la función buscar x basándonos en los modos de coincidencia, ¿sí? Bueno, continuamos. Tenemos el último argumento que es el de orden, que era el que antes estábamos tratando de ignorarlo porque íbamos ahora acá a verlo en profundidad. Tenemos, fíjense, una lista de nombres y edades, ¿sí? En el rango A1 B10, ¿sí? Y lo que estamos buscando acá es, fíjense, vamos a hacer dos búsquedas de Pedro. Fíjense que el nombre Pedro está dos veces en la lista, lo tenemos acá en la celda A2 y en la celda A7, ¿sí? Entonces vamos a hacer una distinción de esa búsqueda. Vamos a hacer primero que nos busque del primero al último, es decir, que primero nos encuentre este valor Pedro, y después una búsqueda del último al primero, entonces que nos encuentre este valor, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, utilizamos la misma sintaxis que antes, siempre seleccionando primero la celda de referencia del nombre, luego la columna con los valores de búsqueda, ¿sí? Luego la columna con los valores de resultado, un argumento opcional de sin datos de un texto si queremos que nos devuelva algo si no lo encuentra. En este caso el modo de coincidencia vamos a hacerlo exacto, vamos a ignorar lo que es lo que vimos antes, ¿sí? Y ahora sí vamos a profundizar en el modo de búsqueda. Si colocamos un 1, va a buscar, ¿sí? Disculpen, va a buscar una búsqueda del primero al último. Entonces fíjense que me busca el primer Pedro que encuentra de arriba hacia abajo, es decir, del primero al último, y me devuelve ese valor de edad referenciado. En el caso de la búsqueda del último al primero, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es colocar un -1 en el último argumento de búsqueda. Entonces en ese caso va a buscar de arriba hacia abajo, el primer Pedro que encuentra de abajo hacia arriba es este Pedro en la columna, en la celda 7, y me devuelve esa edad, ¿sí? Para ese valor de Pedro, ¿sí? Acá lo que quería mostrar es eso, el argumento de búsqueda permite diferenciar partiendo de dónde vamos a buscar esa referencia, si de arriba o de abajo, ¿sí? Bueno, y acá es un poco más de lo mismo, solo que lo tenemos definido en un rango de filas en vez de columnas. Normalmente se utiliza más columnas por un tema de que obviamente, fíjense que es más popular buscar B que buscar H. Tiene una razón de ser eso, obviamente. Seguramente tocan más de oído buscar B que buscar H por un tema de que las disposiciones generales de la mayoría de las hojas de cálculo en Excel se utilizan más en columnas que en filas. Generalmente, obviamente que no son todos los casos. Pero les quiero mostrar también que obviamente la disposición no necesariamente se dice en columnas. En este caso tenemos unas filas, ¿sí? Con los mismos datos transpuestos, pero los tenemos en fila. Y para buscar del primero al último sería de izquierda a derecha, y para buscar del último al primero sería de derecha a izquierda, en lo que son rangos de fila, ¿sí? Es lo que venimos diciendo antes. Entonces fíjense que la búsqueda sería lo mismo. Primero seleccionamos la referencia, que sería justamente el nombre que está abajo del nombre de nombre, ¿sí? Disculpen. Después seleccionamos el rango donde están los nombres, ¿sí? Que serían los valores buscados. Después el rango de valores resultado, que serían las edades que buscamos. Un argumento opcional sin datos. Modo de coincidencia exacto, en este caso no ahondamos en eso. Y lo que sí colocamos es un 1 para un modo de búsqueda del primero al último, es decir, de izquierda a derecha. Entonces fíjense que va a buscar Pedro
de izquierda a derecha, lo encuentra, el primero que encuentra, y me devuelve esa edad para ese valor. Y en el caso de búsqueda del último al primero, configuramos el último argumento con un -1, ¿sí? Y va a partir de la derecha, ¿sí? Y va a decir, bueno, Pedro, perfecto. Y aquí te devuelvo este valor de 41, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. Bastante simple, quizás es mucha información, pero es bastante simple de entender. Estos son todas las implicancias de todos los argumentos que tiene la función buscar x en su totalidad, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Les voy a agregar rápidamente una complejidad. A ver, en un minuto. Y ya... A ver, esperen que lo encuentre. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a pasar ahora a un anidado de la función buscar x. Acá sí nos complicamos un poco más. Básicamente, esto se los quería mostrar porque seguramente al utilizar la función buscar b escucharon hablar del anidado de funciones. ¿Sí? Por ejemplo, la función si anidada, ¿sí? Donde se utilizan varios condicionales dentro de la misma expresión para definir distintos posibles caminos de resultados lógicos, ¿sí? Bueno, podemos anidar también distintas funciones, ¿sí? Es una práctica bastante común en Excel. Se utiliza en buscar b, ¿sí? Y lo que les quería mostrar es cómo podíamos anidar, ¿sí? Una función buscar x comparativamente con una función buscar x básica, para que vean cómo sería la aplicación. En realidad, fíjense que el resultado es el mismo y estamos como complejizando la ecuación, ¿sí? La sintaxis, y quizás no es necesario, pero les quiero mostrar que se puede hacer esto, ¿sí? Si en algún caso necesitan, ¿sí? Optar por distintos resultados lógicos, ¿sí? Podemos anidar distintas funciones para hacer más comprobaciones lógicas antes de obtener un resultado, ¿sí? Fíjense, tenemos lo mismo, columna de nombres y de meses, y esto es lo mismo que vimos anteriormente. Fíjense que en este caso para el nombre Juan buscamos la facturación de enero, ¿sí? Que sería acá, 16.045. Entonces con la función buscar x básica seleccionamos primero la celda de referencia, ¿sí? Del valor buscado. Después pasamos a la matriz de búsqueda, que sería el rango de los nombres, ¿sí? De columna. Y luego la matriz de vuelta, que sería en este caso la columna con los valores de enero de facturación, ¿sí? Entonces nos busca para ese valor en esa fila, ¿sí? Pero en la misma fila en otra columna, ¿sí? Y así nos devuelve ese valor de referencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la anidada? Fíjense, básicamente vamos a trabajar sobre dos ejes. En este caso, en vez de seleccionar como primer valor buscado la celda de referencia, que sería ese Juan, lo que vamos a poner como primer valor buscado es enero. Es decir, primero vamos a buscar digamos, el encabezado, ¿sí? De la celda, de la columna que contendría los valores resultados, ¿sí? Esa sería la diferencia. La matriz de búsqueda, si ya partimos de que no buscamos Juan, sino que buscamos enero, fíjense que va a ser específicamente la fila que contiene los nombres de los meses, ¿sí? Si estamos buscando enero, no lo vamos a buscar a enero en los nombres, lo vamos a buscar en los meses. Entonces, la matriz de búsqueda va a ser específicamente los encabezados de meses, ¿sí? Y acá lo que cambia, sí, acá es lo importante, lo que cambia es, el cambio más importante es la matriz de vuelta. ¿Por qué? Porque la matriz de vuelta, fíjense, acá lo selecciono, ¿ven? La matriz de vuelta para esa primera función de buscar x no va a ser específicamente una columna de resultado, ¿sí? Sino que va a ser otra función buscar x para que nos busque el valor buscado, ahora sí, de Juan, ¿sí? Dentro de los nombres, ¿sí? Y dentro del rango de todos los datos de devolución, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, acá lo que estamos haciendo es, estamos haciendo dos buscar x anidando uno con el otro. O sea, lo que cambia es que el valor resultado del primer buscar x va a ser un nuevo buscar x donde lo que nos va a devolver específicamente es la conjunción de ese Juan en febrero, ¿sí? Perdón, disculpen, ese Juan, nos va a encontrar ese Juan, ¿sí? Y esa ubicación que necesitamos. Entonces, basándonos en esa ubicación, después dice, bueno, perfecto. Yo la matriz de búsqueda que estoy buscando es sobre enero. Entonces, busco enero y a partir de ese enero y a partir de ese Juan te devuelvo la intersección de ambas, ¿sí? Esa sería la conjunción de lo que es buscar x anidado, ¿sí? Que obviamente fíjense que va a devolver lo mismo, ¿sí? Porque estamos complejizando una ecuación simple que en este caso es simplemente una entrada de Juan, o sea, una entrada de nombre por una búsqueda de mes. Es decir, hay un eje simple de coordenadas de cada uno de los ejes. Pero sepan que obviamente esta búsqueda porque es una forma distinta de encontrar datos y a veces no podemos partir de esta búsqueda simple, sino que tenemos que primero encontrar una matriz interna, que sería en este caso, que está configurada acá como la última matriz, ¿sí? Para encontrar primero ese valor y después a partir de eso decir, bueno, sobre qué eje de columna vamos a buscar ese encontrar. Y ahí lo encuentro. Bueno, a ver.
acá Rubén me pregunta, ¿el mes de enero en G7 se puede hacer una lista desplegable con todos los meses? O sea, uno elige el mes y calcula un resultado nuevo, digamos. El mes de enero en G7. A ver. Se puede hacer una lista desplegable. Sí, 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 completamente. Porque fíjate acá, lo que estamos haciendo es seleccionando una celda de referencia, que sería G7. Es decir, va a basarse en el valor que figura acá arriba. ¿Sí? O sea, yo acá, por ejemplo, en vez de enero, podría hacer una lista desplegable. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una lista validada. Vamos a datos. ¿Sí? Que lo que te permite es justamente, específicamente, poder... acá está, no sé qué estaba viendo. Acá está. Lo que podemos hacer es justamente aquí colocar, ven, una lista desplegable, ¿sí? Y acá en origen podés seleccionar los rangos, ¿sí? De fila, de columna, de fila en este caso, ¿sí? Y así generar una lista desplegable. Y ahí colocás el mes que vos quieras. Y en función de eso, obviamente, te va a estar buscando el valor de resultado, ¿sí? No sé si eso es lo que estás preguntando, Rubén. Se puede hacer una lista desplegable con todos los meses, o sea, uno elige el mes y calcula un resultado nuevo. Sí, exactamente. O sea, lo que estamos haciendo acá es, porque acá en buscar X, ¿sí? El valor buscado es una referencia, ¿sí? Fíjate que acá G7 está haciendo una referencia a esta celda. Y esta celda puede ser una lista validada, exactamente, ¿sí? Si no queremos que sea así, obviamente podemos cambiar este valor G7 por un valor absoluto, colocamos directamente marzo, ¿sí? Y nos va a buscar solamente marzo, pero no va a depender de esa celda de referencia, ¿sí? Así que sí, obviamente podemos generar una lista variada. Acá está, fíjate, si colocamos febrero nos calcula la facturación de Juan en febrero, ¿ven? Seguimos, entonces, tenemos el añadido de buscar X, ¿sí? Lo que vamos a pasar ahora, ¿sí? Es ya a un uso práctico de lo que es coincidir X, ¿sí? Acá cortamos con buscar X, lo que les quiero mostrar ahora. Perfecto, Rubén, buenísimo. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es coincidir X, ¿sí? Y les quiero mostrar acá 4 usos y 4 implicancias básicas que nos permite utilizar esta función respecto a lo que era coincidir, ¿sí? Fíjense, tenemos una lista de valores, ¿sí? En este caso a modo didáctico yo ya sombreé 2 valores que están iguales. Fíjense, es una lista que en realidad suma de a 10, pero coloqué 240 de forma arbitraria porque les quiero mostrar cómo trabaja la función coincidir X, ¿sí? Bueno, vamos a hacer primero una búsqueda una búsqueda de posición relativa del primero al último y del último al primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coincidir X, ¿sí? Tenemos el valor buscado, que en este caso colocamos 140, ¿sí? Como valor numérico. Recuerden que los valores numéricos no es necesario que sean entre comillas. Si es un valor de texto, es necesaria las comillas, ¿sí? Si es una referencia, obviamente no es necesario las comillas. Colocamos el valor de 140, que es el valor que vamos a buscar dentro de esta lista de datos, ¿sí? La matriz de búsqueda va a ser obviamente los valores numéricos, no es necesario colocar el encabezado porque si no nos va a considerar el encabezado dentro de la numeración secuencial de la posición relativa. Entonces en este caso no seleccionamos el encabezado porque no lo queremos contabilizar como 1 a la primera posición de la celda de relativa, ¿sí? Entonces colocamos la matriz de búsqueda con los valores, ¿sí? Modo de coincidencia vamos a colocar 0 porque vamos a hacer una búsqueda exacta del valor 140, ¿sí? Y el modo de búsqueda, fíjense que en este caso vamos a colocar un 1 porque vamos a buscar del primero al último, que es lo que queremos para la primera condición. Entonces, bajo esta condición, ¿sí? Del primero al último, fíjense que la posición relativa del primer 140 hallado es 4. ¿Por qué? Porque contamos siempre partiendo de la primera celda que contiene la matriz de búsqueda, es decir, A2. Este sería el 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y ahí obtenemos la posición relativa del primer 140 hallado de arriba hacia abajo, ¿sí? Del primero al último. Si queremos utilizar la función coincidir X para buscar la posición relativa de ese 140, pero pasándonos del último, es decir, en este caso de la celda 11, hasta el primero, A2, ¿sí? Lo que hacemos es, completamos con exactamente lo mismo, lo único que cambiamos es el modo de búsqueda al final y colocamos un -1 para que nos busque del último al primero. Entonces en este caso, fíjense que la posición relativa de ese valor 140 va a ser 7. ¿Por qué? Porque en la ubicación 7, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Es la ubicación donde se encuentra ese valor 140 partiendo de abajo hacia arriba, que sería del último hacia arriba, ¿sí? Que sería el primero hallado de abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, eso si estuviéramos trabajando sobre el cuarto argumento opcional. Si trabajamos sobre el tercer argumento opcional, trabajamos sobre la aproximación. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, podemos hacer una aproximación menor o una aproximación mayor. O exacto, si exacto es el caso anterior que buscamos exactamente 140. Pero fíjense, si acá colocamos buscar 137, ¿sí? Dentro de la misma rango de datos, ¿sí? Pero como modo de coincidencia le colocamos -1. ¿Qué significa -1? Que la coincidencia va a ser exacta o el siguiente elemento menor, ¿sí?
Entonces, si buscásemos exacto 137, o sea, colocamos un 0 y buscamos 137, vamos a obtener un error de dato no disponible porque 137 exactamente no está dentro de la lista de datos, ¿sí? Pero si colocamos, por ejemplo, 137 y le decimos que configuramos a la función para que nos busque un valor menor o igual, ¿sí? Fíjense lo que sucede, nos va a decir la posición relativa de ese valor menor o igual es la número 3. ¿Por qué? Porque fíjense que 137 va a decir, perfecto, 130, 140 ya me pasé de 137. Entonces el inmediato inferior a ese valor es 130. Y 130 está en la posición relativa número 3. ¿Se entiende? Así es como trabaja la función coincidirx cuando configuramos el argumento opcional de aproximación, ¿sí? Lo mismo, si necesitamos que la aproximación sea mayor, ¿sí? Lo único que cambiamos es el tercer argumento opcional de coincidencia por un valor 1. Entonces en este caso va a ser una coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor, ¿sí? Entonces va a buscar, fíjense, si hacemos lo mismo con 137, va a decir, perfecto, 137, 140, me pasé. Entonces, el anterior es 130, no lo superé. Como necesito el mayor o igual, digo, perfecto, el 137, el mayor es 140. Encuentro 140 y devuelvo esa posición relativa, que es 4, que es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así de simple es las 4. Acá tenemos entonces configuradas las 4 posibilidades y las articulaciones que tienen los argumentos opcionales de la función coincidirx, ¿sí? Que son ventajas, ¿sí? Que nos permite, digamos, ventajas que nos permiten respecto a la función coincidir original, ¿sí?